Buenas noches, respetados compañeros y profesor. En la noche de hoy, mi compañera y yo vamos a hablar sobre las migraciones y el crecimiento poblacional. Introducción. En la noche de hoy explicaremos los diferentes factores que influyen en el desplazamiento de la población y su crecimiento y la importancia de medir el tamaño de la misma. Es muy diferente a siglos anteriores. Los volúmenes mayores de población no se asocian a poderío militar o económico directamente en la actualidad. Los censos de población y vivienda son mucho más ricos en las temáticas que abordan y en la información que aportan. Las otras formas de estimación del total de la población, como las proyecciones y las encuestas sociodemográficas, son también mucho más complejas, permitiendo no solo la medición de volúmenes, sino también las historias sociodemográficas asociadas. Es por ello que los datos que miden a la población siguen siendo fundamentales para el diseño de políticas públicas en las entidades federativas, con la intención de que hagan posible la lucha por los derechos universales de los ciudadanos. Ahora conoceremos el concepto de migración. Bueno, cuando hablamos de migración, nos referimos más que todo a lo que es el desplazamiento de poblaciones humanas desde un origen usual a un destino permanente, en donde nuevamente establecen su hogar. Es un término empleado en el ámbito sociológico y también biológico según se hable de migraciones humanas o migraciones animales. Este es un fenómeno al que la humanidad se ha acostumbrado desde tiempos antiguos, pues siempre ha habido grupos que por una u otra razón abandonan su lugar de residencia para fundar nuevos poblados o unirse a los ya existentes. En los tipos de migración, como hemos dicho, ya existen dos formas de migración dependiendo si hablamos de animales o de los seres humanos. Sin embargo, tenemos lo que es según el tiempo que dure el desplazamiento, que puede hablarse de migraciones temporales, en el que la población pasa un tiempo fuera de su lugar de origen y posteriormente retorna al mismo, o migraciones permanentes en las que se emprende un viaje sin retorno hacia otro lugar. Tenemos según la naturaleza del desplazamiento, dependiendo de si la mudanza es voluntaria o no, podremos hablar de migraciones voluntarias o migraciones forzadas respectivamente. Y también tenemos según el destino del desplazamiento. Este habla de migraciones internas cuando el destino se elige dentro del mismo país, o migraciones externas cuando se trata de un destino internacional. También les hablaré sobre el crecimiento poblacional, que se refiere al incremento del número de habitantes en un espacio y tiempo determinado. También se puede emplear como sinónimo el término crecimiento demográfico. Cuando se hace mención al crecimiento poblacional, se puede hacer referencia a cualquier especie animal. Sin embargo, se suele usar para referirse a los seres humanos, en especial cuando se realizan investigaciones acerca del crecimiento de la población. Tenemos las zonas urbanas. Estas son las que presentan mayor crecimiento demográfico, así como los países en vías de desarrollo. Por el contrario, el crecimiento poblacional es menor en los países desarrollados. Los tipos de crecimiento poblacional. Existen dos tipos de crecimiento poblacional denominadas crecimiento exponencial y crecimiento logístico. En el crecimiento exponencial, este presenta los datos con una curva de forma de J y refleja cómo las poblaciones crecen muy rápido y luego se detiene de manera repentina debido a diversos factores. También tenemos el crecimiento logístico. Este presenta los datos de crecimiento poblacional a través de una curva en forma de S, sigmoide. Expone los datos de una población cuyo crecimiento tiene una etapa lenta, luego toma velocidad y crece, y finalmente decrece de manera gradual buscando un equilibrio. Causas de las migraciones. Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico sumamente complejo que responde a causas diversas y muy difíciles de determinar. Las principales causas de las migraciones son las siguientes. Causas políticas. Esto se puede dar por persecución política. Cuando las personas emigran por persecución política en su propio país, se habla de exiliados políticos. Causas culturales. La base cultural de una población determinada es un factor muy importante a la hora de decidir a qué país o lugar se va a emigrar. La cultura, como la religión, idiomas, tradiciones, costumbres, entre otros, tiene mucho peso en la decisión que quedarse en un país o emigrar de este.
Las posibilidades educativas son muy importantes a la hora de decidir las migraciones de un lugar a otro, hasta el punto de que en el éxodo rural este factor es a menudo determinante, ya que los emigrantes del medio rural al urbano suelen ser adultos jóvenes. Causas socioeconómicas son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio. De hecho, existe una relación directa entre desarrollo socioeconómico e inmigración y por ende entre subdesarrollo y emigración. La mayor parte de los que emigran lo hacen por motivos económicos, huyendo de la pobreza, buscando acceso al trabajo, un mejor nivel de vida, mejores condiciones de trabajo y remuneración, o en caso más crítico, por cuestiones de supervivencias. Causas familiares. Los vínculos familiares, así como la disolución de los mismos, también resultan factores importantes en la decisión de emigrar. La desintegración familiar en muchos casos puede dar origen a la emigración infantil, puesto que en el mundo actual no solo existe la emigración de adultos, también existe la de los menores de edad. Las principales causas de estos hechos son el tener familiares que ya hayan emigrado, el deseo de los padres de querer tener mejor nivel económico para la familia, las búsquedas de una vida mejor por parte de sus padres o familiares a cargo, causas bélicas y conflictos internacionales. Constituyen una verdadera fuente de migración forzada, que han dado origen a desplazamientos masivos de la población, huyendo del exterminio de la persecución del país. Catástrofes generalizadas. Los efectos de grandes terremotos, inundaciones, sequías prolongadas, ciclones, tsunamis, epidemias y otras catástrofes, tanto naturales como sociales, han ocasionado grandes desplazamientos de seres humanos durante todas las épocas, pero se han venido agravando en los últimos tiempos por el crecimiento de la población y la ocupación de áreas de mayor riesgo de ocurrencia de estas catástrofes. Efectos de la migración. Efecto de la migración internacional en los lugares de origen. Las consecuencias de la migración internacional en las regiones de origen son muchas y variadas. Esta depende de la magnitud y modalidades de la migración, en el perfil demográfico general y las características de las personas que conforman los flujos migratorios. Estos efectos no solo refieren únicamente a la alteración de la estructura demográfica, sino también a las modificaciones de las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales, las cuales tienen a su vez repercusiones a nivel personal y familiar. Efectos demográficos. Estructura por edad y sexo de la población. Las migraciones es uno de los componentes del cambio demográfico que, junto con la mortalidad y la fecundidad, pueden afectar al crecimiento y la estructura por sexo y edad de la población, ya sea por sus efectos directos o indirectos. Efectos económicos. Desde la perspectiva optimista, se ha señalado que uno de los beneficios más directos de la migración internacional para los países de origen son las remesas. Sus magnitudes absolutas y relativas pueden alcanzar dimensiones muy significativas en algunas economías nacionales. Efectos sociales. La migración de personas entre países provoca pérdida de mano de obra al país emisor y ganancias de mano de obra al receptor. Desde esta óptica, la redistribución poblacional redundaría en pérdidas de capital humano en las comunidades expulsoras, independientemente de si se trata de mano de obra no calificada o de trabajadores calificados. Cuando la migración es muy significativa, la pérdida de población puede mermar el potencial productivo de las comunidades de origen, ya que su salida temporal o definitiva genera escasez de fuerzas de trabajo en ciertos sectores o industrias específicas y por ende tiende a desincentivar el crecimiento económico. Efectos de la migración internacional en los lugares de destino. Los efectos de la migración internacional en los países de destino dependen de una amplia variedad de factores, entre los que destacan la magnitud del flujo migratorio, sus modalidades y características sociodemográficas y económicas de las personas que lo conforman, la duración de la estancia y su interacción a la sociedad de llegada, entre otros. Efectos demográficos.
Anteriormente se señalaron algunos de los posibles efectos, tanto positivos como negativos, de la migración en el crecimiento demográfico, intensificándolo no solo con la llegada de los propios inmigrantes, sino también indirectamente mediante sus repercusiones en otro de los componentes del cambio demográfico, como la fecundidad. Como factor demográfico, la migración también tiene un efecto en la estructura por edad y sexo de la población, dependiendo de si se trata de efectos a corto, mediano o largo plazo. Efecto económico. En general, existe cierto consenso de que la migración genera un efecto positivo sobre el crecimiento económico de los países receptores. Por un lado, como ya se indicó, los migrantes contribuyen a elevar la producción del país receptor al incrementar el potencial de fuerza de trabajo disponible. Se aprovecha el capital humano de los migrantes, producto de la educación y la experiencia laboral que adquirieron en su lugar de origen. Los migrantes también pueden elevar la productividad al facilitar que los trabajadores nativos se desplacen en trabajos mal remunerados y con bajas prestaciones laborales a otro de mayor cualificación y remuneración, incrementando las posibilidades de producción y en consecuencia el crecimiento económico. Efectos sociales. La integración entre los efectos sociales más relevantes de los procesos de migración están los retos y dificultades de la integración de los migrantes en la sociedad de destino, no solo al nivel socioeconómico o político, sino también desde el plano cultural, independientemente de cuáles sean las razones que motivan el desplazamiento de los migrantes. Estos llevan consigo, al menos inicialmente, las prácticas, valores, tradiciones y representaciones culturales que han definido su identidad. La coexistencia de diversas culturas en una misma sociedad trae desafíos para la convivencia armónica al interior de ella y para la generación de relaciones equitativas entre los distintos grupos sociales. Consecuencias positivas y negativas de la migración. Positiva. Mejora la de la calidad de vida. La mayoría de los inmigrantes buscan un aumento en las condiciones de vida estándares, vivir en un entorno libre de delincuencia con beneficios ciudadanos y seguridad social. Suele ser un motor común para instalar el movimiento de la población de un país a otro. Nuevas experiencias personales y profesionales. El nuevo escenario de vida exhorta a los inmigrantes a sacar lo mejor de ellos en el ámbito personal y laboral. Al salir de su zona de confort, los inmigrantes se ven en la necesidad de adoptar nuevos retos, ser más independientes, ahorrar, asumir nuevos compromisos personales y profesionales, entre otros. Contactos con nuevas culturas y expansión del crecimiento. Viajar da la oportunidad de conocer nuevas cosas. Hacer vida en otro país abre las puertas al conocimiento a través de la historia autóctona de cada nación, e incluso mediante recorridos de los sitios, museos o sitios históricos más representativos del lugar. Negativas. Xenofobias y barreras culturales. No todos los países son hospitalarios con los inmigrantes. En muchas ocasiones prevalecen culturas de resistencia al cambio, en las cuales los inmigrantes pueden ser víctimas de discriminación racial o de comentarios xenofóbicos por su país o región de origen. Barreras idiomáticas. Si se opta por migrar hacia un país con idiomas distintos de la lengua materna, resulta elemental conocer al menos las nociones básicas de dicho idioma. Escasez de oferta laboral. El desempleo puede presentar una desventaja significativa para el inmigrante, sobre todo si decide vivir en otro país sin validar las credenciales académicas o profesionales que se tengan en el país de origen. Definitivamente, al hacer vida en otro país y vivir la experiencia de la multicultura, se pone en práctica la educación, los preceptos culturales y los valores aprendidos en casa. En conclusión, la migración individual dificulta la conciliación entre la vida laboral y la familiar. Esto se vincula con la reducción y la postergación de la fecundidad, pero también con la dificultad de tener mejores oportunidades para hacer distintas actividades en la vida. Es decir, tener una vida multidimensional como una experiencia más plena y cercana al proyecto de vida elegido. Por su parte, la migración familiar rompe con las relaciones de la familia ampliada, lo que puede dificultar el ejercicio del parentesco, bajo la idea tradicional del mismo.
La migración es un fenómeno de múltiples dimensiones. Esto ha caracterizado por no ser solo el resultado del éxodo de una parte de la población con el objetivo de lograr una mejor calidad y estatus de vida, sino porque deja unas profundas huellas en las comunidades expulsoras.